El 10 de febrero pasado, Ecuador y Estados Unidos firmaron un memorando de cooperación para implementar en el Ecuador el sistema automatizado de focalización global. Este programa ayuda a los gobiernos extranjeros a asegurar sus fronteras. Además, los países trabajarán en temas de ciberseguridad, en la incrementación de medidas en contra de la minería ilegal, el lavado de dinero y la destrucción de armas convencionales. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios y le damos la más cordial bienvenida al general Osvaldo Jarrín. Él es ministro de Defensa. General Jarrín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por su tiempo. Y en atención a la introducción de esta entrevista, quisiéramos desglosar ahora sí con más tiempo, de manera pormenorizada, los acuerdos alcanzados por el gobierno ecuatoriano, en el caso suyo como ministro de Defensa, los temas de defensa con el gobierno de los Estados Unidos. Hablamos del denominado memorando de cooperación para implementar este sistema automatizado de focalización global. Es un nombre un tanto sofisticado que quisiéramos que nos ayude a tener mejor comprensión, señor ministro. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente, con Estados Unidos se logró varios acuerdos relacionados con seguridad tanto interna como de defensa nacional. En el aspecto relacionado con la defensa nacional podemos decir que el fundamental ha sido la ratificación del avión P-3 con el trabajo que viene realizando en cooperación, en apoyo a la exploración aeromarítima que realiza nuestra Fuerza Naval. Dentro de la estrategia que hemos denominado desde hace un año del Triángulo de Seguridad, que ha sido propuesta en primer lugar para aplicar en el territorio nacional. Y digo propuesta porque también la hemos participado al ministro de Defensa de Colombia y al ministro de Defensa de Perú. Con el acuerdo que hemos tenido con los dos ministros, elevamos esta estrategia ecuatoriana como una estrategia común de seguridad regional, porque estamos hablando ya de 3 países. En idéntica forma presentamos a los de Estados Unidos y fue bien acogida, y obtendremos su apoyo para la implementación completa de esta estrategia regional de seguridad. En esta estrategia se incluye también Galápagos. Por supuesto, Galápagos es un punto clave. Queremos explotar la ventaja estratégica geográfica que nos da el posicionamiento de Galápagos con relación no solamente al país, sino al continente. Sudamérica tiene un punto bien avanzado como son las Galápagos, y nosotros no estamos únicamente dedicados a perseguir desde el continente al narcotráfico, crimen organizado y las actividades ilegales, sino que desde Galápagos tenemos un punto para, a partir de la capitanía de puerto que tenemos con la Fuerza Naval en la isla San Cristóbal, poderles bloquear, darles encuentro o salir. Es decir, es más práctico tener los 1000 kilómetros de ventaja con relación al continente para poder realizar más flexibilidad de una estrategia de control y de patrullaje marítimo que se realice en la zona. Está mejor ubicada inclusive, que la isla del Coco, Galápagos. Por supuesto, porque la isla del Coco está más relacionada con Costa Rica. Para nosotros las Islas Galápagos están frente a los 3 países que somos los más directamente afectados por una amenaza regional como es la del narcotráfico. Ahora, esto únicamente para el tema de narcotráfico. ¿No se incluye también tal vez dentro de esto el control, digamos, de la pesca ilegal que se podría, de esta manera, sería más fácil controlarlo? No, solamente va a ser para el narcotráfico, lo cual no quiere decir que Galápagos no sea utilizada como parte de nuestro territorio y posición estratégica que acabo de decir para realizar desde la isla San Cristóbal, desde nuestra capitanía de puerto, la salida de los buques, lanchas, guardacostas, para ejercer un control, una verificación de que la zona económica exclusiva es respetada por barcos, factorías de diversos países. Usted dice no se va a controlar la pesca ilegal en este plan del triángulo de seguridad planteado a los Estados Unidos y consensuado
con Colombia y Perú porque se quiere focalizar en el narcotráfico, pero si se tropiezan con una embarcación dentro de mar territorial ecuatoriano o un barco con migrantes, que también se daba el caso, bueno, seguramente intervendrán. Estamos hablando de casos diferentes. Cuando hablamos de migrantes estaríamos hablando de una misión humanitaria o de una situación de desastres que podemos trabajar también en cooperación, pero no en pesca ilegal, porque esta situación se presenta de las Islas Galápagos más hacia el oriente y de las Islas Galápagos, de la zona económica exclusiva, más al occidente. De tal manera que fuera de la zona económica exclusiva de las 200 millas de Galápagos se encuentran las probables presencias de buques realizando pesca ilegal. Estamos dialogando con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Hablamos sobre este sistema automatizado de focalización global en el marco de un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Usted ha destacado la ratificación de las operaciones del avión P-3, que ya viene operando en nuestro país hace algunos meses más. Usted hablaba de la posibilidad de que se incremente un avión adicional o que se equipe uno nuestro para que se sume a esa tarea, señor ministro. El equipamiento está previsto en un avión nuestro. Y si fuera necesario de un avión adicional, decide los Estados Unidos, pero conforme está planificado, únicamente estamos hablando del P-3 que continuará y está ratificado. Pero esto en cuanto a la seguridad. Pero hay otras actividades que también hemos recibido la aprobación y hemos sido considerados como sede, por ejemplo, para las maniobras UNITAS que se van a realizar. En septiembre, efectivamente. Ahí estamos hablando de 12 países que ya han confirmado su presencia con una flota de cada uno de los países y será un gran ejercicio que a los más de 10 años el Ecuador viene a ser sede de un ejercicio tan significativo, tan importante, porque va a permitir a todas las fuerzas navales que van a participar en el ejercicio a compartir experiencias, avances de tecnología, mando, control, detección radárica, investigación, alistamiento para situaciones de desastres, investigación submarina, es decir, todas las operaciones que son características de las fuerzas navales en los respectivos países. La diferencia está en que se unen con todos, entre todos, para realizar un ejercicio combinado. Pero además de lo que usted nos está comentando en estos momentos, también conocemos que en el mes de marzo, es decir, ya en pocos días, se va a realizar un seminario de seguridad en nuestro país junto a los ministerios de Colombia y de Perú. ¿Cuáles van a ser los puntos principales de los que va a tratar este seminario? Bueno, este ejercicio que realizaremos a fines de septiembre, a fines de marzo de este año, lleva como propósito fundamental tratar el triángulo de seguridad marítima ampliado, es decir, hablamos ya de la estrategia común de seguridad regional. Ya entra a participar Colombia y Perú. De los tres países. De los tres países. De tal manera que ahí podemos hablar ya más en detalles, porque ahora está simplemente planteado. Venimos trabajando en esta estrategia, como ustedes comprenden, es bastante compleja, y que el Ecuador proponga a los países vecinos tiene que ser discutido. Este momento estamos realizando trabajos de coordinación por videoconferencia para programar y tener la conferencia físicamente que se realizará en el Ecuador con los tres países. De esta manera tendríamos en Manta, que queremos hacer este seminario, lo haremos para fines de marzo, se tratarán los detalles. Por ejemplo, ampliar lo que ya se viene realizando entre Ecuador y Colombia en el ejercicio binacional de apoyo entre las fuerzas aéreas y defensa aérea. Se llama el ejercicio que se está realizando periódicamente con el propósito de hacer una simulación de una nave no identificada y ver la forma como es detectada por los radares y cómo la fuerza de reacción inmediata interviene con esta aeronave. Esto se llama el Andes 2. Son dos ejercicios que se han denominado en esos términos y veremos, aplicando en este modelo, qué se puede hacer y cómo se va a trabajar en la estrategia común de seguridad. Ahora, señor ministro, el momento en que se ponga en ejecución ya con la participación de Colombia y Perú y el auspicio, por llamarlo de alguna manera, a los Estados Unidos, este triángulo de seguridad propuesto por el Ecuador, va a ser necesario
comprometer un contingente de hombres, de medios, de embarcaciones que puedan ejercer el patrullaje del que se está hablando. Prácticamente es el empleo de naves, porque es esencialmente marítimo de lo que estamos hablando. Entonces, estimo que en las discusiones se verá cómo coordinar los ejercicios cuando estemos hablando del flanco norte de este triángulo o del flanco sur. En el flanco norte hablamos de la vecindad que tenemos en el corredor que sale desde el sur de Colombia y norte del Ecuador, que ese es el corredor marítimo que utiliza el narcotráfico. Entonces, dentro de la exploración aeromarítima que realiza el P3 y nuestras naves, y también las naves de Colombia, se mejora la detección, porque eso va a estar combinado. Ahí logran intervenir las naves más cercanas. Exactamente, y la intervención va a ser más fácil, más próxima con los que se encuentren ese momento operando en patrullaje o que salgan a intervenir de acuerdo a las necesidades. Claro, porque pensar que están navegando las embarcaciones pues es un poco difícil. Para eso es inmenso. La vigilancia aeromarítima. Es inmensamente grande el espacio geográfico marítimo que tenemos. Entonces se actúa en función de la detección y la intervención. Y luego el siguiente proceso, que es la judicialización, en la que participa policía y la Fiscalía para judicializar los casos. Ahora, señor ministro, si nosotros, los ecuatorianos junto a peruanos y colombianos logramos de alguna manera generar más problemas al narcotráfico por vía marítima, es pensable que van a insistir por vía terrestre. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, esta estrategia que estamos planteando, novedosa, de innovación en el mar, pero no desaparece la estrategia que venimos históricamente aplicando en el continente, en la parte territorial. Por ejemplo, en los 3 principales corredores que tenemos en el norte de la frontera, siguen operando. El éxito está en que si es que logran pasar, si es que se infiltran a través de la frontera, tienen que salir por los puertos. Y si salen por cualquiera de los puertos o puntos que les faciliten la salida de naves, de lanchas o de cualquier mecanismo naval que quieren utilizar en el narcotráfico, tenemos la exploración aeromarítima. Es decir, esta estrategia continental terrestre se acopla a la estrategia del triángulo de seguridad que es marítimo. ¿No generará esto más violencia, le digo, por lo ocurrido en 2018, si no me equivoco, cuando detonaron el cuartel policial en San Lorenzo porque encontraron dificultades para los pasos habituales de la droga estos señores de el grupo disidente de las FARC, el narcoterrorista Oliver Sinisterra? Hay que reconocer que el narcotráfico tiene una flexibilidad, también tiene una estrategia que ellos aplican. Es sumamente flexible. En idéntica forma, Fuerzas Armadas tenemos que desarrollar estrategias versátiles para afrontar diversas situaciones. Entonces, lo que hemos visto normalmente es que con más patrullaje aeromarítimo están pasando al uso de naves, de avionetas del narcotráfico. Entonces, es una estrategia global, terrestre, marítima y de defensa aérea. Ahí funcionan nuestros radares y el sistema de interdicción que realiza con las fuerzas de reacción inmediata. Eso le iba a preguntar, ¿qué pasó con ese radar que se había afirmado que iba a donar Estados Unidos a Ecuador? Bueno, eso lo hemos planteado y ustedes saben cómo es un asunto de presupuestos, está en estudio, no ha sido negado, pero no hay una entrega inmediata, toma tiempo. Tiene que analizarse en el presupuesto y está en condiciones de ser aprobado. Pero entonces no es algo seguro que vamos a recibir. Vamos a recibir, pero no sabemos el tiempo ni el periodo que va a tomar, porque es un asunto presupuestario. Señor ministro, ¿y ese radar peinaría qué zona? ¿La parte marítima de estos 3 países, del Ecuador? ¿Cómo sería? Ese radar forma parte de toda la red que tenemos del sistema Indra, que es el que está funcionando. Que es el nuestro. Nuestro, de varios radares que tenemos en todo el país. Ajá. Entonces, ese radar lo que vas a reforzar para cubrir, para traslapar regiones que son importantes en el espacio marítimo y complementarse, no solamente con los propios radares del sistema, sino también con radares tácticos de la Fuerza Naval en guardacostas. Ahora, el problema que tenemos en el sistema radárico que tiene el país, primero estos radares chinos que no sirvieron, que no tuvieron... Ya no contamos con eso. Ahora tenemos estos Indra que son españoles, pero aún así tenemos problema en la detección de aeronaves, especialmente avionetas que vuelan sumamente bajo
y no son captados por los radares. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, por eso se han accidentado. Por eso se han accidentado, Dos casos, ciertamente. uno en Puná y otro llegando al continente. De tal manera que la detección se realiza en coordinación con 3 elementos. La DAC, y si es que son no identificados o no tienen la señal o no funciona el transponder que ellos tienen en su nave precisamente para ser incógnitos y vuelan rasante, actúa la defensa aérea. Entonces tenemos la DAC, defensa aérea y los radares y además los de guardacostas. Ahora, tenemos un problema ahí. En el país no hay una ley de derribo, como tiene Estados Unidos, que le anuncian que está en espacio aéreo de un estado determinado, que no tiene permiso y si no responde lo bajan. Eso no podemos hacer en el Ecuador. Absolutamente no, porque nuestras leyes son absolutamente impropias para el desempeño de Fuerzas Armadas. Solamente puedo ponerle un ejemplo. Una patrulla ante una ley de fuga de una nave naval abre fuego porque no respetó el detenerse. Abre fuego y una esquirla de la nave le impacta a un ciudadano que le procesan. 7 están procesados con 10 años de prisión. ¿Y cómo vamos a controlar el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado? Es un gravísimo problema para las Fuerzas Armadas. Entonces estamos tratando de que se reconsidere lo que dice la Constitución, establecer salas especializadas para Fuerzas Armadas y policía, para cuando un miembro militar o policial esté en el desempeño de sus funciones, en actos del servicio, y tiene un incidente, sean procesados con conocimiento militar o policial. ¿Y qué posibilidades hay de que se logre reconsiderar esto? Estamos en ese proceso, estamos en ese proceso y hay buen ambiente. Especialmente hemos tomado contacto con las diferentes autoridades. Hablamos inclusive de la presidenta de la Comisión de Justicia, de la Asamblea, hablamos de asesoría jurídica y estamos en ese proceso para lograr que haya... Son cambios necesarios para que justamente se pueda luchar contra el narcotráfico. Exactamente, no son innovaciones, sino que está en la Constitución. Lo que no está es establecido para su implementación en la conformación de los tribunales. Pero la tendencia en la región más bien no es la unidad jurisdiccional, señor ministro, que a eso caminó el Ecuador, porque lo que usted está planteando ahora es volver a lo que teníamos, salas especializadas para el juzgamiento de policías y Fuerzas Armadas, diferente de la justicia común que era para los civiles. La justicia común sigue operando tal cual, no hay modificaciones en las leyes. No hay ley militar, son las leyes comunes. Lo que estamos hablando es de que quienes van a analizar van a ser personal que esté preparado en el campo militar y policial. No cambian las leyes son comunes. Dialogamos con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Estamos detallando lo que trajo de Estados Unidos en la visita oficial que realizó el presidente Lenín Moreno a Donald Trump. Otro de los temas que se consiguió con Estados Unidos es un apoyo en ciberseguridad, para trabajar contra la minería ilegal, el lavado de dinero y la destrucción de armas convencionales, señor ministro. En ese campo, ciberseguridad, estamos elaborando a través del gabinete del sector seguridad que yo presido. Ahí están varios ministerios, incluido el Ministerio de Telecomunicaciones. Y el ministro de Telecomunicaciones debe emitir la política de ciberseguridad. De esa política de ciberseguridad se desprenderán las otras políticas deducidas. Yo estoy hablando de la estrategia de ciberdefensa. Y de Policía Nacional sería de cibercrimen o ciberdelito. Es decir, de ahí se desprenden las otras políticas. Pero ahí tenemos una mora de la Asamblea en la legislación de estos temas. Bueno, eso es un problema con el que tenemos que vivir, porque yo he presentado 4 leyes, 3 que son específicas de Fuerzas Armadas. Ustedes conocen, es la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. Tenemos presentado la Ley de Personal y de Disciplina, que es fundamental para mantener al personal militar en funciones de acuerdo a los valores profesionales, a su formación, a su cumplimiento de los deberes, ahí sí con leyes específicas militares. Tenemos una ley que hemos presentado también para navegación. Ya se aprobó la ley en la Asamblea de Acuicultura. El complemento fundamental para esta ley es la de navegación, porque están coalineadas
en los trabajos que se realizan, tanto de pesca, tanto de acuicultura, como la de vigilancia, patrullaje, autoridad marítima, que está contemplada en la ley de navegación. También está pendiente. Y también lo hemos hecho una reforma, una presentación de una reforma a la ley de seguridad social de las Fuerzas Armadas, que también está presentada no en la Asamblea, pero sí en el Ejecutivo. Ahora, usted ha hecho varias gestiones ante la Asamblea, ante el presidente, lo recordamos, ha habido el compromiso inclusive de poner a trámite, a discusión del Pleno, pero esto no ocurre. Tengo 2 informes que se me ha dicho que están los próximos a salir. Uno es el informe acerca de Galápagos, de los trabajos que necesitamos para readecuar la pista y el hangar que tenemos para la capitanía de puerto que tenemos en San Cristóbal. Fue la Asamblea, hizo una convocatoria al ministro de Defensa y estuvimos in situ conociendo y analizando. Eso está aprobado y simplemente hace falta que se presente el informe y la aprobación para poder realizar los trabajos. Y la otra ley corresponde precisamente a la de navegación. Ha pasado ya los estudios y está lista para presentar a primer debate. Las 2 son las más próximas, pero seguimos en espera. ¿Pero se van a lograr en el poco tiempo que le queda a este gobierno? Yo creo que sí, las 2 sí. Y con la ley de defensa, que también está en estudio, la comisión, las subcomisiones que ha organizado la comisión a su vez, tiene estudios prácticamente terminados para el primer debate. La cooperación para combatir a la minería ilegal, al lavado de dinero, a la destrucción de armas convencionales. Esas no son misiones específicas de Fuerzas Armadas. Hay instituciones directamente relacionadas, Arcom, por ejemplo, para el caso de minería ilegal, pero la oportunidad que tuvimos de apoyar a la Policía Nacional, porque el Ministerio de Defensa tiene de las responsabilidades de apoyar a otras instituciones, como dice la Constitución. Entonces se ha emitido una directiva para cada caso, para apoyar a la policía, para apoyar a la gestión de riesgos, para apoyar a aduanas. ¿Ese apoyo va a continuar siempre que se trate de temas de minería ilegal? Exactamente. Entonces la policía realizó una operación y a esa operación el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas recibe la disposición del Ministerio de Defensa de apoyar esa operación. Como ocurrió en Buenos Aires. Como hicimos en Buenos Aires. De tal manera que todas las operaciones que se realizan planifica el Comando Conjunto con la directriz que emitió el Ministerio de Defensa y se da aplicación. Vamos a hacer una pausa comercial y continuaremos el diálogo con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Siempre innovando. Ya está aquí la app de FM Mundo. Bájatela ahora mismo en App Store y Google Play. FM Mundo 98.1. Inicio del espacio publicitario. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Supermaxi. ¡Ah, qué bien! Gracias, más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco, recibes precio de afiliado en Supermaxi, Megamaxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. En vivo. Lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. En nuestra flamante app FM Mundo 98.1. Fin del espacio publicitario. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Retomamos el diálogo con el general Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa. Repasamos los acuerdos conseguidos en los Estados Unidos a propósito de la visita oficial del presidente Lenín Moreno a Donald Trump. A él le acompañaron varios ministros, entre ellos el general Osvaldo Jarrín. Para ya dejar de lado la visita a Estados Unidos, general Jarrín, quisiera consultarle. Usted hizo una gestión adicional allá frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual que lo hizo el canciller. Hay un informe que fue levantado por esa comisión, por invitación del Estado ecuatoriano, sobre las movilizaciones de octubre pasado, que no fueron de agrado, digamos, del Estado ecuatoriano, de sus autoridades, y se lo calificó, por decirlo menos, de sesgado, parcializado. ¿Qué gestión fue la que usted hizo allá, señor ministro? Bueno, en primer lugar hay que considerar que Fuerzas Armadas son muy respetuosas de derechos humanos. Y no solamente que respetamos, sino apoyamos en derechos humanos. Y está en la Constitución, el 158 determina la protección de derechos humanos y libertades de la población. Y eso lo cumplimos. Eso no se estima muy bien. Casos concretos. Hemos gestionado también en Estados Unidos. Es probable que tengamos para este año también un buque hospital, Comfort, que vendrá a darnos apoyo como vinieron los 3 en mi administración. Ha venido 2 veces el buque Comfort y el Arco de la Paz, que también llegó a hacer mantenimiento, sanidad, apoyo médico, intervenciones. Con los 3 se ha hecho sobre los 35,000 pacientes que han sido atendidos y sobre 300 operaciones y cirugías que se realizaron en los quirófanos de los hospitales. Eso es apoyo a la población. Eso es apoyo a la salud, al bienestar. Por consiguiente, en una situación de crisis como la de octubre, lo que hicimos es dar continuidad a la forma de desempeño que tienen las Fuerzas Armadas en beneficio de la población. Aparte de controlar el orden, apoyar a la policía, hicimos varias campañas de abastecimiento, tanto con puente aéreo como con escolta de convoyes. Más de 1,000 vehículos fueron escoltados desde Quito para que sigan los abastecimientos a Loro, a Loja y todos esos sectores que estaban prácticamente aislados. En unas situaciones de tal bloqueo y de afectación a la población por parte de estos grupos calificados con diversos términos, pero que afectaron seriamente a la integridad, a la salud, a la producción, al comercio, al tránsito, a la movilidad. Todo eso fue muy grave. La preocupación que nosotros tenemos es de que el informe que presenta al Ecuador desde la Comisión Internacional de Derechos Humanos no estimó que estábamos en una situación de crisis, no estima la situación de crisis. Y eso lo expuse a la presidenta de la Comisión Internacional de Derechos Humanos conjuntamente con el canciller José Valencia, que luego de su magnífica exposición expuse los puntos de vista del Ministerio de Defensa. Y le dije, pues, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, junto con la OEA, a quien pertenece, promocionan la democracia, porque la democracia es el único mecanismo que garantiza la vigencia de los derechos humanos de la población. Si es que es así, se tiene que ver la institucionalidad en la que vivía en el país, que se perdió en esa situación de crisis. ¿Y qué es lo que hace Fuerzas Armadas? Tratar de restablecer la institucionalidad, es decir, el respeto a las instituciones. Las instituciones no existen para la comunidad y para la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Yo sé que la investigación es hecha a 500 entrevistados de la población. Entonces, pero no al margen de las organizaciones sociales, ejemplo, la Federación de Cámaras de la Producción y de Comercio, brindando un respaldo a Fuerzas Armadas y presentando los diferentes delitos que fueron cometidos por los manifestantes y por los grupos organizados y violentos que atentaron en contra de las instituciones. Sin embargo, no se podía decir, por ejemplo, ¿cómo va a omitirse que hubo el ataque a un cuartel? Una cosa gravísima, además. Eso no tiene límites para poder decir derechos humanos. El ataque a un cuartel es lo más grave que puede ser. Inclusive secuestros de personal militar, destrucción del equipamiento bélico. Entonces, el denominado uso progresivo de la fuerza, que está muy bien y lo respetamos,
de acuerdo a las leyes y los convenios internacionales. Pero la pregunta es, ese uso progresivo de la fuerza, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Y las leyes dicen, el COIP lo dice, hasta cuando haya el atentado a la vida y se tiene derecho de autodefensa, que es universal. Sin embargo, la CIDH, señor ministro, no ha reconocido que el accionar de los militares fue justamente para proteger la democracia en el país, viviendo las circunstancias especiales que estábamos viviendo en el mes de octubre. Así es. 2 aspectos le puse de manifiesto. A más de lo que acabo de mencionar, la única institución que determinó, única en el mundo, de decir, para el control de un conflicto o de crisis, no usar las armas de dotación. Fue eso prácticamente la mejor forma de demostrar que no se iba a utilizar el uso excesivo de la fuerza. No hubo un solo disparo. Ni un solo disparo. Y en segundo lugar, el restablecimiento del orden constitucional. Si es que hay orden constitucional, hay respeto a los derechos humanos. Y todo eso no se reconoció. Es decir, un tanto, en términos más vulgares, no se puede hacer un informe entre los que tenían armas y los que no tenían armas. Y estoy hablando de armas no letales. Pero los ciudadanos que tenían armas de todo tipo, artesanales, violentas, de destrucción, o que quemaban vivo a un policía, le consideran como actos de resistencia pacífica que se encuentra en la Constitución. Eso es inadmisible. Y esto me lleva a consultarle una nueva interpretación que se debe hacer de lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana y en la región. Mire usted lo que está ocurriendo en Chile, un país que se suponía era de los de mayor desarrollo de América Latina, el que de alguna manera ha eliminado la pobreza extrema y algo de pobreza en mayor grado que el resto de países de América Latina. Un país más desarrollado en suma que los de la región, incluido el Ecuador, tiene un estallido social de las proporciones que tiene y que se han extendido, porque en Chile no han cesado las protestas y la destrucción de propiedad pública y privada. ¿Qué está pasando en la sociedad? Cuando se llega al nivel de la sin razón, no se respeta la ley, la autoridad, las instituciones ni el poder. Se sienten dueños del poder con capacidad de destruir a la propia institucionalidad del país, destruir al Estado. Entonces se quedan inhabilitados las fuerzas del orden, los órganos del orden, las instituciones, los órganos de control, no sirven, porque llegaron al nivel de sin razón y la caotización se adueña y pierden la conciencia de lo que están haciendo. ¿Pero qué determina aquello? ¿Es generacional? ¿Son los millennials con su actitud rebelde, con su visión del mundo diferente a la que tenemos los que ya cargamos con más años encima? O sea, ¿de dónde proviene esta actitud? Este es un reflejo de manejo de masas, porque no es espontáneo ni se da en ese momento, es planificado. Por esta razón en el Ecuador lo hemos denominado insurgencia. Es la rebelión armada que se da a niveles fuera del control posible, sin ninguna otra alternativa. Es una guerrilla urbana prácticamente. No les llamaría guerrilla urbana, pero sí manifestaciones de ese tipo. Pero cuando llegan a esos niveles prácticamente están incontrolables. Y por otro lado, la ideologización, es decir, llegar a la extrema izquierda y a destruir todo lo que es orden constituido. Esa es la caotización. Ahora, señor ministro, si esto vuelve a darse, que todos esperamos que no, ustedes ya tienen establecido un plan, un protocolo bien claro, definido para afrontar una situación como esta desde su inicio y no dejar que avance. La inteligencia estratégica tiene como fundamento esencial hacer los análisis prospectivos de lo que puede ocurrir. Página 53, Política de Defensa Nacional, emitida por el Ministerio de Defensa, aprobada por el Presidente de la República 2018. Ya se previó que se iba a venir esto. Página 53 a consultarse. Sabíamos que iba a pasar eso. No es que se nos informó, sino que se hacen los análisis. Pero si ustedes sabían que esto iba a pasar, ¿no se lo dejó llegar hasta el punto hasta el que llegó? O sea, es decir, ¿no se lo abordó tempranamente? Hay planes de contingencia, pero no se puede desarrollar, no podemos hacer un plan
que se ejecute mientras no se den las circunstancias que están previstas que pueden ocurrir. Entonces, una cosa es ser ignorante de la situación y del futuro que va a ocurrir, y otra cosa es que tratemos de acelerar o de cortar de antemano antes que se produzca. Entonces, para la época actual, aspiramos que todo lo que el político y todo el nivel ejecutivo, el diálogo, la forma de conciliar, eso es manejo de conflictos. Uh-huh. El conflicto de por sí no es malo. Debe primar. El conflicto es positivo, es funcional. Y la forma de que el conflicto sea positivo y funcional es cuando estén los niveles más elementales de manifestaciones, de inconformidades, de motivaciones sociales, se logre con el diálogo tratar de solucionar las demandas sociales. Tengan o no razón, pero para eso es el diálogo, para discutirlos. Pero si eso va escalando, ese diálogo llega a masas, llega a convencimiento, llega a ideologización, llega a la destrucción de las instituciones, ahí respetar el orden, la paz social, y se lleva a niveles fuera de control, prácticamente eso es un proceso de escalamiento programado que aspiran solamente en los casos de insurgencia, en donde, como se demostró, la aspiración era derrocar al gobierno. Uh-huh. Romper el orden democrático. A más de romper el orden democrático, derrocarle al gobierno. En ese momento estamos hablando de insurgencia que tiene que ser evitada. Ahora, señor ministro, frente a este panorama que aparentemente no va a cesar, y frente también al cierre de nuestras fronteras, en la práctica no tenemos ningún diferendo limítrofe, ni territorial, ni terrestre, ni marino, ni marítimo. ¿No es el momento de repensar la misión de Fuerzas Armadas sin descuidar la fundamental que es la soberanía y poner un poco más de acento en la colaboración al orden y a la seguridad interna? Por esa razón he traído yo el libro blanco, o Política de Defensa Nacional. Los objetivos estratégicos de la defensa dice, página 66, ejercer el control efectivo del territorio nacional, continental, insular y espacios acuáticos. 2, apoyar a las instituciones en la protección de la población en sus derechos y libertades. 3, fortalecer las capacidades estratégicas conjuntas de las Fuerzas Armadas. 4, contribuir a la cooperación internacional de conformidad con los intereses nacionales y la política externa del Estado. Y 5, contribuir al desarrollo nacional mediante actividades de cooperación sectorial, investigación e innovación. Están previstas y está establecido, a más de las leyes que es evidente. La política de defensa no sustituye, se deduce de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y sale la política. Esta política es el cómo quiere dar cumplimiento a todas esas leyes el presidente de la República. ¿No es necesaria una reforma constitucional, una reforma legal? Está dicho. Es decir, es un recopilar todas las leyes y determinar en objetivos concretos. Está contemplado ya. Y con estos objetivos, ¿qué hace el ministro de Defensa? Emite las directivas para que planifique el comando conjunto las operaciones estratégicas y militares. Se nos va agotando el tiempo, pero no quiero terminar esta entrevista sin hablar respecto al tema del ISFA. El ISFA, este gobierno heredó una deuda del Ejecutivo que el presidente de la República apenas ayer en la ceremonia por la batalla, el aniversario de la batalla de Tarqui y el Día del Ejército Ecuatoriano, destacó que ya se ha entregado al menos 100 millones de aquella deuda que mantiene el Estado con el ISFA, con la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Como ministro de Defensa, yo presido el Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Y hay dos temas fundamentales en los que venimos trabajando. Uno es el relacionado con el pago puntual de las pensiones, lo más justo, lo más necesario. Los militares retirados vivimos de la pensión. Como el resto de ciudadanos. Exactamente. Eso es vital. Eso no puede tener ningún subterfugio, ninguna sustitución. Ningún pretexto. Ningún pretexto. Uno. Eso, una sola vez. Cerca de 2 años que estoy en la gestión del Ministerio de Defensa, una sola vez se retrasaron 5 días. Con muy justificados reclamos, siempre que sean dentro de la ley y como militares, activos,
pasivos, pero dentro de la norma, de la sensatez, de la racionalidad, de la cordura y de la seriedad con que se deben tomar estos temas. No porque estamos en etapa preelectoral, agarrarse de un tema de esos y hacer política, porque eso destruye la institución. Tanto como la indisciplina que se genera en esos grupos y que se faltan al respeto, pasan bochornos en la Plaza Grande para obtener ¿qué? Que se pague puntual. Ese derecho, el país tiene limitaciones serias de carácter económico. Y el ministro de Defensa ha estado permanentemente insistiendo el pago. Pero no puede ir más de eso, de gestionar, de pedir, de insistir que se cancele. El día de hoy se cancelaron las pensiones de los militares retirados. Hoy estamos al día. Si estamos al día, cancelaron de febrero. Al día. Estamos al día. No hay más argumentos. Y sobre las pensiones lo dijo el señor presidente de la República el día de ayer en la ceremonia. Se adquirió por herencia una deuda. Y esa deuda se ha cubierto en lo que se puede, $100 millones. Y el resto no es que no reconoce, va a establecer un cronograma para pagar en función de la economía del país pueda permitirle hacer. Creo que son los dos argumentos más importantes que se fundamentan en los reclamos que se tienen. El resto son manipulaciones malintencionadas, politiquería que quieren aplicar tanto al personal de retirados y lo que es más grave, eso va a afectar y que ojalá no se produzca porque estarían atentando contra la seguridad nacional, atentar contra la institución. Ya tuvimos un periodo nefasto. No pueden por politiquería personal de individuos insensatos quieran afectar a la seriedad y a la pulcritud de una institución que se ha mantenido hasta la presente fecha al margen, no obstante de haber heredado también cuestiones negativas en la institución. Pero la forma de cómo se manejó en octubre, con disciplina, con cohesión, con unidad institucional, no van a destruir un grupo que esté malintencionado utilizando para sus intereses particulares. En todo caso, la situación financiera actuarial del ISFA es mejor que la de la Seguridad Social General de los ecuatorianos. Mal de muchos, consuelo de bobos, dicen, esa no es la comparación, pero lo que quiero decir es que hay una mejor salud financiera en el Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas. El problema fundamental del ISFA con la ley denominada horrorosamente como de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas fue una ley que engañó al personal. Y en este momento al interior de la institución tenemos dos sistemas de aportes. Obviamente, si son dos sistemas de aportes, no pueden recibir el mismo tratamiento, los mismos derechos como si estuvieran aportando por igual. Si unos aportan el 23% y otros solamente el 11%, hay una desigualdad. Pero eso fue hecho con mala intención. Eso fue en el gobierno anterior. Exactamente, nos dejaron esa ley. De tal manera que este momento, los que tienen el 11%, tenemos que subirle a que se igualen al 23%. Les engañaron diciéndoles, ustedes van a tener un aumento del sueldo. ¿Cuál fue el aumento? Aportar menos. Aportar menos. Tuvieron 12% de aumento. Es un aumento ficticio que va claramente en contra de los intereses de los militares para cuando se jubilen. Y eso afecta a todas las funciones y a todos los derechos que tienen en el ISFA. A salud, a retiros, a invalidez, a muerte, y a cesantía, y a sus pensiones. Entonces, eso estamos presentando. Hay dos alternativas. Una es que se declare la inconstitucionalidad de esta ley nefasta. ¿Quién va a interponer esa demanda? Está presentada. Está presentada. Hay cientos de denuncias sobre esta necesidad de inconstitucionalidad que la Corte Constitucional va a determinar. Pero de no ser así, hace un año el ministro de Defensa presentó, tengo que decir yo, porque muchas veces, inclusive la homologación salarial tiene muchos padres, solo las desgracias son huérfanas. Presenté al Ejecutivo y eso está en compás de espera, mientras se obtenga el resultado o la decisión de la Corte Constitucional. Pero estamos atendiendo a un problema fundamental y somos conscientes de la gravedad. Y no estamos esperando que haya manifestaciones callejeras para poder tratar de solucionar el problema de la ley. Hace un año lo presentamos
y es idéntica forma cuando decida la Corte Constitucional, veremos qué camino tomar. Veamos cómo se viabiliza este tema y se mejora la cobertura, la seguridad social que fue distorsionada en el gobierno anterior para los militares en servicio activo. Queremos agradecer al ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, por habernos atendido. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Tenemos tecnología de vanguardia. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo. Inicio del espacio publicitario. Más de 5.2 millones de oyentes mensuales en Spotify. Muero por robarte un beso. Más de 100 presentaciones con llenos totales en América y Europa. Su voz, encanto y talento lo han convertido en el cantautor pop mexicano más importante del momento.